puede escuchar. Entonces, cuando hacemos una oración de confesión para entregar nuestra vida a Jesucristo, lo hacemos de forma audible, para que Satanás sepa que ahora pertenezco a las filas del Dios vivo, para que Satanás sepa que ahora le pertenezco a Cristo Jesús y que ya no tiene parte ni suerte en mi vida. A partir del momento que acepto a Jesús como Salvador, dice la Biblia en el libro de Juan 1:12, los que le recibieron y los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. También a partir de ese momento, dice Primera de Corintios 6:19, nos convertimos en templo del Dios vivo. Quiere decir que el Espíritu Santo que ha entrado a morar en mi corazón, que ha hecho nido en mi corazón, es el que me infunde esa capacidad sobrenatural de esta fe que estamos mencionando. Y el otro punto que estábamos compartiendo es Primera de Corintios 6:19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. A partir de ese momento, dice la Biblia en Efesios 3:17, Cristo habita en el corazón del cristiano por la fe. Así dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento humano. A partir de ahí, esta fe sobrenatural ha sido engendrada en mi corazón por Cristo Jesús. Ahora, cuando uno recién se convierte, cuando uno recién se entrega a Jesús, Dios le imparte a cada creyente recién nacido una medida de fe. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Ahora la pregunta es esta: ¿está limitada esta fe que nos ha sido impartida? Definitivamente no, porque el alimento de la fe es la palabra de Dios. Por eso en Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Significa que así como el cuerpo físico necesita ser alimentado, así como el cuerpo físico necesita alimento material, el cuerpo espiritual también lo necesita, y el alimento del cuerpo espiritual es su palabra. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios alimenta mi fe, y esto lo corrobora el libro de Romanos 10:17, donde dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos las maravillas que Dios ha hecho en su palabra, cuando nosotros compartimos todas las maravillas, milagros, sanidades, prodigios, conversiones y cosas extraordinarias que Dios ha realizado en su palabra, nosotros, hermanos, crecemos en fe. Es lo que dice la Biblia y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén, hermanos. Y el segundo alimento de la fe, son las vivencias de cada cristiano. Por eso a lo largo de toda la vida cristiana somos probados de una forma tenaz y muy fuerte, porque a través de cada situación, de cada enfermedad, de cada problema económico, de cada situación difícil, de cada problema en el hogar, los hijos, en el matrimonio, cual sea el problema, vemos la poderosa mano de Dios obrando en este problema, en esta enfermedad, en esta necesidad, y a través de eso nos damos cuenta que Dios es real, que Dios es vivo y que Dios es sobrenatural.
tenemos que tener conciencia, hermanos, que el evangelio que predicamos no es solo teología, no es solo conocimiento, no es solo teoría. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 2:4, porque ni mi palabra ni mi predicación vino a vosotros con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Quiere decir que el Evangelio no consiste en palabras. 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Esta palabra que predicamos, envuelta en ese poder de la fe, causa cosas increíbles y logra cometidos extraordinarios, pues Dios respalda su palabra a través de la fe. La Biblia dice en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y aquí viene otra vez el término de fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, nuevamente dice, al que creyere. Así es, estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Jesús, en cierta oportunidad, hablando propiamente de este tema de la fe, en el libro de Mateo 17:20, trajeron a un endemoniado que estaba poseído de una manera terrible. Los demonios echaban a este muchacho en el agua y en el fuego para matarlo. Y dice la Biblia que el Padre primero trajo al endemoniado a los discípulos. Y los discípulos quisieron echar fuera a la posesión que tenía este joven y no pudieron. Entonces el padre, en su angustia y desesperación, lo llevó a Jesús y le dijo, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos y no han podido echar fuera al demonio. Y Jesús se molestó. Jesús dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Traed al muchacho. Y reprendiéndolo en un instante, el demonio abandonó al joven sacudiéndose con violencia y quedó completamente libre. Y en este verso 17-20 de Mateo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y nosotros por qué no pudimos echarlo fuera? Y él respondió, por vuestra poca fe. Amén, hermanos. Y Jesús dijo también, porque este género no sale sino con ayuno y oración. Aquí entendemos, hermano, y Jesús también le da una explicación en el verso 20, le dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicomoro, a este monte, a esta montaña, desarráigate y échate en el mar, y os sería hecho, y no habría nada imposible para vosotros. Así que imagínense todo lo que se puede conseguir con la fe. La fe es lo más grandioso que puede tener un cristiano. La gente dice, yo tengo fe. La gente dice, yo creo. Pero una cosa es creer en mi mente y otra cosa es creer en mi corazón. Hay una diferencia muy grande. La segunda parte de este tema está en Hebreos 11:2. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los cuales cambiaron lo visible por lo invisible, lo material por lo espiritual, lo que se veía por lo que no se veía. Dando como ejemplo la historia de Abraham, que salió de la tierra de Harán, en una fortaleza en la que él vivía, a vivir en tiendas de campaña, en una tierra peligrosa de amorreos, heteos, jebuseos, amonitas, moabitas, filisteos y cuanto hay. Todas estas tribus eran tribus guerreras, tribus violentas, y él fue a vivir a la tierra de ellos,
porque Jehová le prometió que toda la tierra que pisara la planta de sus pies se la daría como herencia. Y nosotros vemos también el proceso de fe de Abraham. Cuando él recién sale y hubo en cierta oportunidad hambre sobre la tierra y se fue a vivir a Egipto, él no tenía la fe que usted conoce, que conoció usted después a través de la historia, porque dice la Biblia que tenía miedo a que lo mataran y por eso decía que Sara, su esposa, era su hermana. Y eso le trajo problemas porque el faraón de Egipto casi toma a Sara por esposa. Y al final, hermanos, nos damos cuenta que el proceso de la fe no es algo que se recibe de una forma intempestiva, no es que se recibe en un momento, es un escalar de fe a lo largo de la historia. Dios va procesando nuestra fe y vamos escalando peldaño por peldaño con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra creencia, con nuestra convicción y vamos edificando a tal punto que Abraham se convirtió en el padre de la fe. Se convirtió en el padre de la fe, hermanos, porque a lo largo de todo este tiempo Dios fue tratando con su fe. Cuando se fue a vivir a la tierra filistea con Abimelech, también dijo que Sara era su hermana, porque la fe de Abraham en ese momento no era la fe que usted conoció después, no era la fe de ese Abraham que fue hecho padre de la fe, fue hecho, hermanos, por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice la Biblia. En el libro de Gálatas 3:7 dice, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y usted acuérdese que Abraham fue riquísimo. Abraham fue rico en oro, en plata, en ganado, en todo, porque Dios lo bendijo tanto que aún los reyes donde él vivía, como el caso de Abimelech, venía a pedir bendición de Abraham porque le decía, yo sé que Dios está contigo, porque nadie en toda su tierra había sido bendecido como lo fue Abraham. Y si nosotros somos de la fe, somos también hijos de Abraham. Esto quiere decir herederos de todas las bendiciones que Abraham tomó. En el verso 8 dice, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a todos los creyentes, dio las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el verso 9 dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén, hermanos. Entonces, si somos hombres o mujeres de fe, vamos a ser hombres y mujeres bendecidos por Dios. Todos los cristianos somos atacados, todos los cristianos somos procesados, todos pasamos momentos difíciles, todos atravesamos un umbral muchas veces de oscuridad y de penuria, pero Dios permite eso para que usted y yo podamos crecer en el ámbito de la fe. En Gálatas 3:14 dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Aún la promesa del Espíritu Santo fue recibida por la fe. En el verso 15 dice, Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La ley que vino 400 años después no invalida el pacto con Dios, porque el pacto no fue hecho por la promesa y fue hecho a la simiente. No dice simientes, dice simiente. Y la simiente de Abraham es Cristo. Por eso somos bendecidos con el creyente Abraham, herederos de Cristo y coherederos con él. Y la bendición de Abraham alcanzará a todo hombre y a toda mujer que pueda creer y tenga fe, y será prosperado con él. El tercer punto que vamos a tratar está en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que Dios envió su palabra y fueron hechos todas las cosas que usted ve. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Jehová envió su palabra y todo lo que usted ve existe. El universo es como un cronómetro perfecto. Si se moviera, la Tierra gira en movimiento de rotación, en movimiento de traslación. Si se alterara cualquier cosa en este universo, simplemente ya no existiría más. Todo está guardado, todo está reservado por la misma palabra que los hizo. Por eso en 2 de Pedro 3:7 dice: los cielos y la tierra que ahora existen están guardados y reservados por la misma palabra que los creó. Todo está sujeto a la misma palabra que lo creó y todo está reservado en la misma palabra que lo creó. Hermanos, es así. Por eso, cuando antes compartíamos la parte del alimento de la fe, usted vive experiencias con Dios, hermano. Usted vive experiencias increíbles con Dios. Mire lo que dice la Biblia. Jesús de Nazaret, en el libro de Mateo 8:26, en cierta oportunidad, después de haber predicado toda la tarde y estar profundamente agotado y cansado, se echó a dormir en una barca con los discípulos. Los discípulos eran 12 y con Jesús eran 13. Cuando se echó a dormir en la barca, porque estaba muy agotado, de pronto se desató un temporal y los vientos y las olas huracanadas comenzaron a golpear la barca. Aquellas barcas en aquel tiempo tenían los bordes muy pequeños y con el peso de los discípulos y el peso de Jesús y los vientos que soplaban con violencia hicieron que el agua comenzara a ingresar dentro de la barca. De pronto la barca comenzó a hundirse y los discípulos se aterraron y comenzaron a sacudir a Jesús diciendo: Maestro, Maestro, despierta, porque vamos a morir ahogados. Yo le pregunto a usted, mi hermano que está televisando este programa, ¿usted se ahogaría con Jesús? Eso no es posible. Entonces podemos entender, hermanos, que Jesús no estuvo contento. Cuando Él se despierta, de frente los reprende: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y se levantó, se incorporó en la barca y dándole una sola orden, ordenó a los vientos, ordenó a las olas y al instante se detuvo el temporal y vino una increíble bonanza. Y los discípulos se quedaron atónitos mirando. ¿Quién es este hombre?, dijo uno de ellos, a quien los vientos y las olas obedecen. ¿Quién es este hombre? Ahora yo les pregunto a ustedes que están en la audiencia, hermano, si esta gente caminaba con Jesús, estos apóstoles andaban con Jesús para todas partes, ellos habían visto mudos, sordos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, endemoniados, mancos, qué sé yo, milagros extraordinarios que nadie ha tenido el privilegio de ver todavía. Muchos de estos milagros, hace muchos años que no se producen milagros de ese calibre. Entonces, imagínense usted que ellos, habiendo visto todas estas cosas, recién reaccionan cuando ven que también los elementos se sujetan. ¿Por qué se sujetan los elementos? Porque los elementos fueron creados por la palabra de Dios. Los elementos fueron hechos por la palabra de Dios y los elementos están reservados en esa misma palabra. Entonces, ahí dijeron: ¿quién es este hombre que los vientos le obedecen? Y ahí nos damos cuenta de nuestro problema, de nuestra humanidad. Hermano, muchas veces usted no alcanza una sanidad o no alcanza una bendición de Dios. ¿Por qué? Primero, porque queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Segundo, porque queremos que las cosas sean rápidas.
Hermano, Dios hace que las cosas sean a su manera para que nuestra fe se fortalezca. Ese es el problema. Y como a veces vemos que no hay la respuesta que estamos esperando, comenzamos a dudar. Significa, como pasó con los discípulos aquí en la barca, que hay una parte de nosotros que se aferra a la fe. Y hay otra parte de nosotros que mira las circunstancias, mira lo que le rodea, mira lo que está pasando alrededor. Hermano, no haga tal cosa. Cuando usted mira lo que le rodea, su fe flaquea. Usted camine por fe y no por vista. No mire lo que le rodea. Recuerde que Dios es más grande que su problema, que Dios es más poderoso que su problema puede ser derrotado y vencido en un momento por el poder de Dios. Por eso, en el libro de Mateo 14:28 tenemos un claro ejemplo de esto que estoy explicando. En una oportunidad Jesús de Nazaret mandó a los discípulos entrar en la barca hacia la mar. Y él dijo, yo voy después a darles alcance. Pero no dijo cómo les iba a dar alcance. De pronto, en la mitad de la oscuridad de la noche, Jesús venía caminando sobre las olas del mar. Él venía andando sobre el mar. Y los discípulos, en vez de llenarse de gozo, se aterraron y comenzaron a gritar, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pensando que Jesús era un fantasma. Y era Jesús que venía caminando. Y luego les dijo, no temáis, no temáis, soy yo. No temáis, soy yo. Hasta que Pedro, visualizando que era Jesús el que venía caminando sobre el agua, le dijo, si eres tú, fíjese, todavía dudando, si eres tú, manda que yo también vaya. Entonces Jesús comenzó a caminar, hermanos, sobre las aguas, acercándose a Pedro, y Pedro también comenzó a caminar sobre las aguas. Así que el piso del mar se volvió como de concreto, y Pedro tuvo la oportunidad de pisar sobre el mar y caminar sobre él. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pedro comenzó a mirar lo que estaba pasando a su alrededor, que es lo que usted y yo a veces hacemos también, hermanos. Miró las circunstancias, miró los vientos, miró las olas y se preguntó, ¿qué hago yo parado encima del mar? Y comenzó a hundirse. ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque entró la duda. Y la duda entra cuando usted mira la circunstancia, la duda entra cuando usted mira lo que le rodea, la duda entra cuando usted comienza a tratar de entender o a tratar de discernir o cuando usted quiere razonar las cosas que están pasando. No razone, hermano, viva por fe, porque la fe le va a hacer alcanzar cosas que usted nunca soñó, va a hacer ver maravillas que solo Dios puede hacer y proezas que solo Dios puede hacer. Así que Jesús extendió su mano porque Él tampoco va a permitir que usted se hunda. Le agarró la mano a Pedro y lo sacó del hoyo donde se estaba hundiendo y le dijo, ¿por qué dudaste? Y lo subió a la barca. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos ha sobrevenido, dice 1 Corintios 10:13, ninguna prueba, tentación o lucha que sea mayor de la que podamos resistir o soportar. Nosotros tenemos que ser conscientes que no podemos abrir lugar a la duda, porque cuando entramos y damos lugar a la duda, Santiago 1:5 dice, pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y no crea pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es, hermano. Tenemos que ser claros en esto. O creemos o no creemos. Si no, si vamos a creer, medio creer, hoy creemos y mañana no creemos, simplemente vamos a vivir en el fracaso. Dios no acepta un doble ánimo. O le crees o no le crees. Ahí funciona la fe. Ahora le digo una cosa. La fe es la columna vertebral del cristianismo.
¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la Biblia dice en 2 de Pedro 1, 5, 6 y 7, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Mire lo que dice, el término es añadir, quiere decir súmale, agrégale. Por medio de la fe es que obtenemos todos estos frutos. Por medio de la fe es que podemos alcanzar todas estas bendiciones. Por eso la Biblia dice en 2 de Pedro 1:9, el que no tiene estas cosas, que son estos frutos añadidos a la fe, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus pecados antiguos. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire lo que dice. Nos está explicando que si producimos este tipo de frutos, que si aceptamos que la fe es una vocación, ¿por qué es una vocación? Nadie le obligó a usted a ser cristiano. Al decir ser cristiano, caminamos bajo la fe de Jesucristo. Al decir ser cristiano, caminamos por fe y no por vista. Quiere decir, ya no nos regimos por lo que ven nuestros ojos, nos regimos por lo que podemos creer o lo que podemos alcanzar por medio de la fe. Entonces, la Biblia nos es clara en este respecto. Y miren lo que dice, que si añadimos todas estas cosas y no nos conformamos, dice, no caeremos jamás. Quiere decir, vamos a tener una vida espiritual muy fuerte, muy firme. Y también en el verso 10 dice, por tanto, hermanos, procurad, en el verso 11, de esta manera, dice, os será entregada una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Ahora, si la Biblia dice en 1 de Pedro 4:18 que el justo con dificultad se salva, ¿y a dónde aparecerá el impío y el pecador? Nos está dando una opción por medio de la fe de tener una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Que si nuestra fe es una fe viva, si nuestra fe es una fe real, vamos a conseguir todos estos frutos mencionados antes y vamos a ser cristianos de bendición donde quiera que vayamos. No estancados, no enanos espirituales, no creyentes conformistas que se conforman con poco, con nada. Usted no tiene que conformarse. Si usted es ambicioso espiritualmente, Dios lo bendiga, Dios lo levante, Dios lo use. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recuerde que la fe, hermano, es lo más valioso que tiene la Escritura. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entendemos ese punto, ese factor, y nos damos cuenta que el fin de nuestra fe, como dice 1 de Pedro 1:9, es la salvación de nuestras almas. Y no hay otra forma de alcanzarla. No hay otra manera de alcanzarla. Es así como Dios quiere que nosotros alcancemos la salvación, por medio de la fe. Todo el caminar cristiano es una forma de proceso para que la fe de usted tenga el nivel necesario para que Dios le dé cabida y entrada en su reino. Así que todos tenemos que estar peleando batallas. No vivimos solo de testimonios. Sí, los testimonios nos ayudan, los testimonios nos edifican, los testimonios nos animan, pero no vivimos de los testimonios ajenos. También tenemos que vivir nuestras propias experiencias, tenemos que vivir nuestras propias batallas y nuestras propias maravillas. Alcanzar sanidades, alcanzar liberaciones, alcanzar bendiciones y conseguir que la mano de Dios se mueva a favor de usted a través de la fe. Bendito sea Dios. El punto que vamos a tratar ahora es cómo procesa Dios la fe. Hasta aquí vamos a llegar y vamos a pedir a los hermanos si algunos quieren participar haciendo preguntas y queremos responderlas antes de pasar a la segunda parte.
¿Hay alguna pregunta que usted quiera realizar? Usted puede escribir directamente a la página porque el programa es en vivo. ¿Preguntas te doy ahorita? Sí, vamos a escuchar las primeras preguntas. ¿Un enfermo puede sanar por la fe del que ora por él? Sí, Jesús dijo, por ejemplo, cuando trajeron al paralítico y lo bajaron por el techo de aquella casa, el paralítico era nulo en fe. Y la Biblia dice que fue sanada por la fe de aquellos que le trajeron y le descendieron por el techo. Entonces sí se puede alcanzar una sanidad por la fe del que está orando. Bendito sea Dios. ¿Otra pregunta? ¿La falta de fe puede hacerme perder mi salvación? Sí puede. Porque cuando empezamos a dudar y empezamos a tambalear, simplemente perdemos las convicciones y perdemos también el temor a Dios. Eso es automático. Como dijo la Biblia, somos como la onda del mar que somos arrastrados por el viento y echados de una parte a la otra. Y no crea pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Santiago 1:5. Ahí está. ¿La fe y el don de fe son lo mismo? No. La fe es algo que todos nosotros tenemos. El don de fe es una cosa muy diferente. Es una acción de poder que se desata en momentos muy críticos, como ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se enfrentan contra Nabucodonosor y Nabucodonosor le dice, ¿quién los librará de mi mano y del horno? Y ellos dijeron, nuestro Dios nos librará, y si no, tampoco serviremos a tus dioses. En ese solo acto de fe, cuando los lanzaron en el horno, les valió para que Dios enviara a su ángel y no permitiera que se quemaran. Si hubieran dudado, si hubieran trastabillado cualquier cosa similar, muy posiblemente hubieran muerto. Pero dijeron así, con convicción y certeza, nuestro Dios nos librará. Ahí está. ¿Otra pregunta? ¿Por qué a veces oro con fe por un enfermo y no veo respuesta por más que yo crea? Nuestra comunión con Dios también tiene que ser firme para que esa respuesta de fe sea dada. Si nuestra comunión con Dios no es firme, no tenemos respuesta. Lamentablemente, a veces nos ponemos llenar de fe y creer con una convicción amplia y generosa, pero si nuestra comunión o nuestras oraciones no tienen el tiempo necesario y nuestra relación con Dios no es la que Dios espera, no tenemos respuesta. No porque no pueda creer, sino porque no estoy viviendo como Dios quiere. Dios honra a los que le honran, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? La Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Una oración por una resurrección se puede dar en este tiempo? Sí se puede. Sí se puede. Porque Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿no? Le dirías a esta montaña, desarráigate y échate en el mar. Y dice más abajo, y nada le sería imposible. Ahora, el tema difícil acá es alcanzar ese nivel de fe. Es alcanzar un nivel de fe capaz de tener la seguridad de pararme frente a una persona muerta y orar para que resucite. Pero si sí la tenemos y si está Dios de acuerdo con eso, porque también tiene que estar dentro del propósito de Dios, ¿por qué Dios se lo está llevando y usted quiera que se quede más tiempo? Entonces sí puede darse la respuesta y puede verse a la gloria de Dios como se vio con Tabita, cuando Jesús fue y le dijo, Tabita Cumi, levántate niña, y la niña se levantó y fue un milagro tremendo que sucedió en aquella ciudad. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Cuando la Biblia dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y echarán fuera demonios, ¿se necesita el don de sanidad para orar por un enfermo o podemos tomar la iniciativa mediante nuestra fe? Podemos tomar la iniciativa por nuestra fe. Lo que tenemos que tener claro es esto. Todo creyente puede ser usado en sanidad.
Todo creyente que está firme en Dios, todo creyente que busca al Señor con todo su corazón, puede poner la mano sobre los enfermos y que tiene un ritmo de oración poderoso, puede poner la mano sobre los enfermos y Dios darle una respuesta de sanidad. Eso es una cosa, y otra es el don de sanidad. Cuando tenemos el don de sanidad, es frecuente, constante y sobrenatural en gran forma. Nos damos cuenta de que es mucho más sencillo para una persona que tiene el don de sanidad, pues Dios lo usa de manera frecuente en esa área, que una persona en un momento dado asuma una posición poderosa de fe, ponga la mano sobre un enfermo y consiga que Dios haga un milagro o una sanidad. Espero que eso responda a su pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Cómo sé que tengo la fe suficiente para imponer las manos? Desde el momento que me estoy atreviendo a un reto como ese, ya estoy tomando una acción de fe bastante amplia. No es que yo me entere o yo sepa o alguien me diga, oh Señor, tengo este don. Acuérdese que el apóstol Pedro, cuando fue con Juan al templo de Hermosa a la hora novena de la oración, dice la Biblia, hermanos, que el cojo que estaba en esa puerta tenía más de 40 años postrado ahí. Ahora, Pedro no escuchó una voz que decía, Pedro, tienes el don de sanidad. No, Pedro no escuchó ninguna voz. Pedro vio al cojo con la mano estirada, pidiendo limosna. Pedro le dijo, no tengo limosna, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ahí hay una acción de fe. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Oiga, hermanos, ellos levantaron al cojo, dice la Biblia. O sea que si el cojo no se sanaba, se hubiera caído. Ellos levantaron al cojo. Ahí hay dos acciones de fe. Una, lo que tengo te doy, que es seguridad, certeza y convicción. La segunda es, lo levanté creyendo que iba a caminar y caminó. Ahí tiene usted la respuesta. Y Dios no le dijo a Pedro, Pedro, tienes el don de sanidad, ni nada parecido. Él fue una acción, un sentir que salió de adentro de su corazón, que él asumió esa posición, se fue sobre ese cojo y Dios se glorificó. Entonces, usted puede tomar una acción parecida, puede tomar una acción igual a esa, ir con un enfermo, ir con un endemoniado, ir con una persona, si usted cree que su ritmo de oración es lo bastante bueno, si usted cree que su comunión con Dios es buena, y usted siente ese impulso de ir y poner las manos, Dios puede darle una respuesta gloriosa. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? La Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Eso quiere decir que desatar una palabra de bendición con toda mi fe tiene un efecto real. Cuando se refiere a atar y a desatar, nosotros tenemos que ser conscientes que la Biblia también se explaya de una manera más profunda, porque dice, ¿cómo entraré a la casa del hombre fuerte si primero no le ato? O sea, primero uso la palabra atar para atar a una persona que tiene demonios, o para atar pobreza, miseria, escasez, necesidad, o cosas como estas. Y si tengo esa seguridad y lo ato en el nombre de Jesús, creyendo que se está haciendo, en el cielo también se está haciendo, la respuesta en la tierra se hace visible. Es así, no es solo declarar o confesar o cosas como estas, que lo usan como una especie de varita mágica, y viene de las enseñanzas de Pierre Skimby, y viene de las enseñanzas de Mary Ann Baker, de la ciencia cristiana, donde ya manipulan, hermanos, estos términos, para hacer con estos términos, hermanos, una especie de varita mágica con la que quieren que te declaro, decreto, confieso. O sea, ¿sabe lo que quiere ahí Satanás? Quiere que usted no ore. La Biblia dice, todo lo que pidiereis, Mateo 21, 22,
todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice todo lo que confesares, no dice todo lo que declarares, ni lo que decretares. Hay una diferencia grande en eso. Es cierto que usted puede declarar, cuando usted ya ha orado por algo, usted ya ha intercedido por algo, usted lo ha pedido de todo corazón, y luego declare y confiese todo lo que quiera, porque la respuesta es suya, porque usted ha pedido. Pero no es simplemente que paso por un edificio y digo, declaro que el edificio es mío, declaro esto y aquello. Por eso mucha gente se va frustrada de ese tipo de enseñanzas, porque no tienen respuesta ni resultado. ¿Alguna otra pregunta? Terminó. Entonces pasamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver cuál es el proceso de la fe. En el libro de Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y atraído y seducido de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia. Cuando la concupiscencia ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué hay una relación directa entre las pruebas y la fe? Miren lo que dice la Biblia, primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro. Y usted sabe que el oro cuando se saca de la mina se encuentra adherido a metales y minerales y lo introducen en hornos de fuego a muy altas temperaturas para sacar del oro toda la impureza, para sacar del oro todos los minerales y metales adheridos, lo introducen en hornos de fuego a muy altas temperaturas. Es exactamente lo mismo que le hacen a usted. Cuando Dios lo mete en el horno de fuego, quiere decir en pruebas terribles, difíciles y cosas como estas, no lo hace porque quiera que usted sufra, no lo hace porque quiera que usted padezca, no lo hace porque quiera que usted se sienta mal, ni porque Dios sea masoquista. Lo hace porque cuando usted clama a Dios, cuando usted muestra en esta dependencia de Dios y necesita su ayuda, su auxilio, su respuesta, Él extiende su mano para darle una respuesta eficaz y poderosa. Y ahí, como dice la Biblia, Él hace la llaga y la cura. Él crea la situación difícil, el problema, o permite que el problema se dé, o permite que Satanás le tiente, porque Él no tienta a nadie. Dice, Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Dios entra, interviene y nos da la victoria. Entonces es cierto lo que dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser procesada como el oro fino, porque es mayor que el oro, porque por medio de la fe podemos conseguir cualquier cosa. Bendito sea Dios. Amén. Dice la Biblia en Romanos 5:3, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios se ha derramado en nosotros, se ha manifestado en nosotros. Entonces, ¿cómo son estos ataques de los que estamos hablando? Donde tenemos que mostrar convicción, donde tenemos que mostrar certeza, seguridad, donde podamos defender el Evangelio realmente de una manera tenaz. ¿Cómo? Mire, Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que moramos bajo la directa protección de Dios. Dios nos guarda y nos protege de una manera gloriosa. Entonces, ¿cuál es el campo de operación de Satanás? Satanás opera la mente, opera los sentidos, opera el entendimiento y también opera al hombre interior. ¿Cómo lo hace? Cuando opera la mente, dice Romanos 7:22, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo ataca mi mente?
Dice Efesios 6:16, y lanza dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego? Son pensamientos que no vienen de Dios. ¿De dónde viene el no querer orar? ¿De dónde viene la duda? ¿De dónde viene la incredulidad? ¿De dónde vienen todas esas cosas que asaltan nuestra mente? Porque Satanás quiere que dudes, porque sabe que si no lo haces, Dios va a responder. Satanás quiere que comiences a trastabillar en tu fe, porque él sabe que si estás seguro de las cosas de Dios, la respuesta es tuya y vas a tener una respuesta tarde o temprano eficaz, gloriosa y maravillosa. Por eso ataca la mente con esos pensamientos, ataca la mente con desaliento, con desánimo, con falta de oración, con cosas que quiere que usted haga. Usted no tiene por qué ceder a esos dardos de fuego, reprenderlos. Yo no estoy enfermo, Señor ya me sanó, fuera. Yo no estoy poseído, fuera. Los demonios me vienen a perturbar para crearme insomnio, para atacarme en las noches, para no dejarme descansar, para perturbarme, para hacerme creer que estoy loco. Yo no acepto eso porque yo soy un hijo de Dios y soy libre. Entonces es ahí donde usted lucha, es ahí donde usted tiene la victoria. Luego ataca, dice la Biblia, los sentidos. Segunda de Corintios 11:3 dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué ocurre? Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muchas veces la gente que critica dice, eso no es de Dios, Dios es orden, Dios es esto, Dios es aquello. Creen que conocen a Dios, hermano, y no se dan cuenta que la carne y la sangre no generan poder de ningún tipo. Solo la fe lo genera, y ese poder no viene más que de Dios, porque a Dios servimos. Yo no sirvo al enemigo, paso mi vida 27 años juntamente con mi amada esposa sirviendo a Dios. Yo no he servido jamás al enemigo. Entonces, usted imagínese que si sirvo a Dios, ¿quién es el que está haciendo las cosas que usted ve? ¿Las hago yo? ¿Mi carne y mi sangre hacen algo? Poderes psíquicos, cósmicos, poderes de hipnosis y cosas así. Eso es absurdo. Es simplemente que como no buscan a Dios, como no tienen una fe centrada, como no tienen una vida espiritual constante con Dios, por eso se expresan de esa forma. Esa es la razón. Esa es la única razón. El otro ataque viene en el entendimiento. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero probarles, hermano, que hay denominaciones enteras que no creen en los dones, que no creen en el poder del Señor, que para ellos el evangelio es tinta y papel. Hermano, el evangelio no es tinta y papel. Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, porque la letra mata, sino del espíritu, porque el espíritu vivifica. Entonces tenemos que tener esto claro en nuestra cabeza. Amén, hermanos. Otra de las formas de ataque que también Dios permite es el pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo para destruir el cuerpo de pecado, a fin de que no le sirvamos más, mami, de que no le sirvamos más. Esa es la realidad. Dios no quiere, hermanos, que nosotros volvamos a ser esclavizados por el pecado. Dios no quiere que volvamos a ser atados por el pecado. Dios quiere que podamos vivir libres si nuestra fe tiene esa seguridad de que hemos sido crucificados con Cristo. Simple, si nuestra fe tiene esa convicción de que estamos clavados en esa cruz. Yo no tengo por qué pecar. Yo no tengo por qué caer en pecado. Por eso en 1 de Juan 3:9 dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no le permite pecar. Simplemente el Espíritu Santo que está en mí rechaza eso. Entonces todas estas formas de pruebas en mi mente, en mi corazón, pruebas en mi conducta y aún en mi naturaleza, porque Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Sí, hermanos, el mismo apóstol Pablo, que es un heraldo de la fe, dice en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es en mi carne, no mora el bien. Pablo es consciente de eso. Sí, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, dice primera de Timoteo 1:7. Nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio para someter a esta naturaleza. Y tenemos que hacer eso. Tenemos la convicción, la seguridad que Dios nos ha dado esa fuerza por medio de su espíritu para someter a esta naturaleza a la obediencia a Cristo Jesús. Así que por medio de la fe podemos dominar, gobernar y dirigir estos cuerpos al camino de Dios. Porque las leyes que Dios nos ha impuesto, las leyes de la sociedad no lo van a hacer salvo a usted. Lo que te va a hacer salvo son las leyes de Dios. Son las leyes que Dios ha puesto en estos principios que estudiamos por la palabra. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, continuamos con la otra parte. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Quisiéramos saber si hay alguien que nos esté haciendo alguna otra pregunta para seguir compartiendo este tema tan maravilloso. Amén. Todavía no tenemos preguntas al aire, pero si usted desea puede participar, hermano, puede escribir, porque estamos haciendo este programa en vivo con esa idea, con esa intención de poder compartir con ustedes las dudas que muchos tienen, muchas respuestas a veces que no hemos recibido, y tenemos este momento maravilloso de estar aquí reunidos juntos para poder compartir, hermano, esta bendición. Y puede usted enviar sus preguntas en este momento. Ahora entramos a otra etapa. En esta etapa es la fe es un elemento de acción. ¿Qué queremos decir con que la fe es un elemento de acción? Quiere decir que la fe es un elemento activo y no pasivo. No es un simple concepto, es una acción. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y vosotros le decís, id calentaos, saciaos, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? No podemos enseñar una cosa y vivir otra. Si vamos a enseñar fe, vivimos en fe. Si vamos a hablar de fe, tenemos que compartir, hermano, acciones de fe. Nuestras acciones son el resultado de nuestra manera de pensar. Así que tenemos que demostrar verdaderamente con nuestras acciones que verdaderamente tenemos fe. Esa es la forma, cuando nosotros usamos la fe y la ponemos por obra en acción. Porque Santiago 2:17 dice, así que la fe sin obras es muerta en sí mismo. No es decir, es hacer, no es hablar, es obrar. Por eso Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bendito sea Dios. Amén. Ahora vamos a entrar en otra etapa. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta de la audiencia. ¿Tenemos alguna pregunta, Samuel? Amén. Todavía no tenemos preguntas de la audiencia. No sé si de los que están acá quieren hacer alguna pregunta. Amén. Entonces ahora pasamos a otra etapa. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. Ahora, ¿qué cosa quiere decir? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Siempre el término cree lo vamos a encontrar ahí. Porque toda la justicia de Dios nos ha sido revelada en su palabra. Cuando dice, porque la justicia de Dios se revela por fe, todos los principios, todas las enseñanzas, todo lo que nos ha sido administrado por la palabra de Dios, todos esos principios, hermanos, son la justicia de Dios. Quiere decir que no vamos a ser justificados por las leyes terrenales, aunque tenemos que obedecerlas, porque la Biblia nos manda a obedecerlas. Vamos a ser justificados por la salvación de las leyes que Dios ha impuesto, estos principios que Él ha establecido para echar mano de la vida eterna, para entrar al reino de los cielos, son los principios que nos van a hacer salvos. Y esa es la justicia de Dios. Dice que por la fe recibimos la justicia de Dios por fe, y luego dice para fe. ¿Por qué dice para fe? Dice para fe, hermanos, porque al mismo tiempo que la justicia de Dios es revelada por su palabra, al mismo tiempo también la palabra de Dios genera fe. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que al mismo tiempo que la justicia de Dios es revelada por la fe, al mismo tiempo también esa palabra edifica mi fe y la fortalece. Amén, hermanos. Ahora queremos explicar un poquito sobre todas las manifestaciones de milagros y sanidades que se dan a través de la fe. En cierta oportunidad, el apóstol Pablo viajó a la ciudad de Listra. Y cuando llegó a la ciudad de Listra, Hechos 14:9, en la ciudad de Listra había muchos enfermos, hermanos, muchos. Sí, todos esos enfermos estaban ahí alrededor. Y dice la Biblia que de pronto en una esquina de ese lugar había un cojo, 14:9 de Hechos, que tenía fe para ser sanado. Un cojo que tenía fe para ser sanado. Dice la palabra de Dios que ese cojo aquí, Pablo le miró a los ojos y le dijo, tú, levántate y anda. Y al instante el cojo fue sanado y recibió el milagro que tanto necesitaba. Ahora, yo le hago a usted la pregunta, ¿por qué no sanaron los demás enfermos? ¿Por qué no recibieron un milagro los demás enfermos? Exactamente por eso, porque no tenían la fe para ser sanados. Quiere decir que se necesita fe del que ora y se necesita fe del que quiere recibir la sanidad. Cuando hay esa doble conexión, es mucho más fácil que el milagro se produzca. Es mucho más fácil que la sanidad se produzca. Es cierto que uno puede sanar por la fe de otro. Acuérdese del centurión que le dijo a Jesús, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Tú solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús se asombró. Ni siquiera era un creyente, no era hebreo, no era discípulo, era un romano y un centurión. Pero tenía tanta fe que le dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Al instante el criado fue sanado. Cuando el centurión llegó a su casa y le preguntó a sus criados que estaban ahí, ¿a qué hora sanó? Le dijeron que justamente sanó a la hora que Jesús dijo, ve y como creíste te sea hecho. Pero es más eficaz, y eso lo hemos comprobado a lo largo de un montón de años, cuando el que ora por el enfermo viene lleno de fe y el que quiere recibir la sanidad también cree que es posible. Cuando se abre esa doble conexión, el milagro se produce de manera gloriosa. Es una cosa increíble. Mire cuántos enfermos había en Listra,
pero solo este sanó, no sanaron los demás. Y cuando vieron ese milagro tan impresionante, lo primero que hicieron fue traer toros y guirnaldas, diciendo: han descendido del cielo dioses en semejanza de hombres. Y eso, hermanos, es robarle la gloria a Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Rompió sus vestidos. Muchas veces la gente viene creyendo que el pastor le va a sanar. Y a veces hasta me agarra la mano para que se la ponga en la cabeza. Mi mano no sana. Yo no sano. El que sana es Jesucristo. La manifestación de milagros se da por medio de Él. La gente no tiene que perseguir al pastor o al predicador, porque no va a venir la sanidad de ellos. Cuando usted hace eso, muchas veces Dios no le sana por esa razón. Ni hace el milagro que usted necesita por esa razón, porque usted está mirando o poniendo la mirada de la persona. Lo mismo ocurre cuando se trata de bendiciones materiales. Usted está orando porque tiene un montón de deudas y quiere que Dios se las pague. Y usted ya está mirando quién le puede dar. Entonces, usted no está poniendo su fe en Cristo. Usted está poniendo la fe en la persona que tiene dinero y cree que le va a dar. O usted está poniendo la fe en el predicador o en otras personas. Dios no comparte su gloria con nadie. Su fe tiene que estar directamente puesta sobre la persona que está orando. Y sabiendo que solo es un instrumento y que la sanidad va a venir de Cristo. Usted no ponga su confianza ni en el instrumento, ni en la persona que le puede dar el dinero, ni en ninguna otra cosa, pues si usted hace tal cosa, no recibirá una respuesta. Todos los milagros a lo largo de la historia, todas las sanidades a lo largo de la historia, se han producido de esa forma. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a tener asma a partir de la edad de los 5 años. Y yo vivía con Alupen, Medihaler, Ventolin, Isuprel, Mares de Cadrón, Kenacor, todos los remedios me los sé de memoria porque había usado esos medicamentos por mucho, mucho tiempo. Hermanos, en una oportunidad con mi esposa ayunando y orando, Dios puso su mano sobre mis bronquios y al momento el asma cesó. Entonces yo quedé contento diciendo: el Señor ya me sanó, gracias a Dios ya no tengo asma. Pero ¿qué pasó? Pasaron algunos días y en cierta oportunidad el asma volvió. Y volví a tener un ataque de asma o similar a un ataque de asma y comencé a ahogarme. Entonces quiso entrar en mi corazón la duda: ¿sané o no sané? No caiga en tal provocación. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo diablo que le quiere robar a usted su milagro. Quiere que su fe caduque, quiere que usted se quebrante, quiere que usted dude. Y recuerde que la duda es la herramienta del fracaso. Usted no puede dudar, usted tiene que tener seguridad, tiene que tener convicción. ¿Qué hice? El Señor ya lo hizo, el Señor ya lo hizo. Mi esposo oró por mí, respiré por la nariz y boté el aire por la boca 7 veces en el nombre de Jesús y mis bronquios se volvieron a abrir. Comencé a respirar de forma normal y, hermanos, ese fue el último día de mi vida que me dio asma. Tengo ya la edad de 63 años y no he vuelto a tener asma nunca más. Olvidé los remedios, olvidé las pastillas, olvidé todo eso y yo soy consciente que el Señor sí sana y sí hace milagros. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces Satanás viene a robarse la sanidad. Usted no declare con su boca, no ate su lengua diciendo: yo tengo esto. Mire el caso para que usted entienda cómo opera el crecer de la fe. La Biblia dice, hermanos, que había un pastor de ovejas, 1 Samuel 17:34, que se llamaba David, que era el menor de sus hermanos, no era guerrero, no era combatiente, no era luchador, nada, era solo un simple pastor de ovejas, pero Dios escogió a David.
Y usted va a saber por qué. Dice la Biblia que cuando venían a atacar a sus ovejas, a veces venían osos, a veces venían leones a atacar a sus ovejas. Dice que David los tomaba con sus manos. No dice que usaba arma alguna. Dice que los agarraba con sus manos de la quijada y les reventaba la quijada y los mataba. Si usted se pone a pensar, un oso, un animal que pesa 700 kilos, que corre 65 kilómetros por hora y combate en dos patas, de un solo zarpazo, le arranca a usted la cabeza. O imagínese un felino como un león, que es ágil, que es rápido y que es tremendamente violento, enfréntese con él. Y usted se va a dar cuenta de que es casi imposible vencerlo. Sin embargo, el muchacho los mató. Cuando salió a combatir en la tierra de Efes-Damim, porque dice la Biblia que sus hermanos estaban en la tierra de Efes-Damim, donde estaba un gigante llamado Goliat, que estaba provocando a los judíos, que estaba atacando a los judíos, y no solo eso, dice la Biblia, hermanos, que los estaban injuriando. La pobre gente recibía todo tipo de insultos de este gigante y nadie se atrevía a salir a pelear contra él. ¿Por qué? La iglesia es como es su pastor. Saúl, en ese momento, su fe estaba por los suelos, porque Dios ya lo había desechado como rey, y él lo sabía. Entonces, él no era capaz de salir a combatir con el gigante, porque sabía que Dios se había alejado de él. Y al él no atreverse, tampoco nadie del pueblo se atrevía a salir a combatir. Nadie del pueblo estaba dispuesto a salir a combatir. Por esa razón, nadie salió a pelear contra Goliat. Entonces, Isaí, el padre de sus hermanos, mandó a David a llevar quesos y panes al campamento de Efes-Damim. Y cuando David llegó al campamento, escuchó al gigante insultando a los judíos, provocándolos. Y David levantó su voz, hermano, irritado, y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Cuando él dijo esto, el pueblo o algunos de sus soldados le informaron a Saúl que había un joven dispuesto a salir a combatir con el gigante. Entonces Saúl lo llamó a su carpa y le preguntó: ¿tú vas a salir a pelear con el gigante? Y el muchacho contestó: sí, señor. ¿Qué le dijo Saúl a David? Tú no puedes, porque tú eres joven y ese hombre es guerrero desde su juventud. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl? Se estaba atando con su boca, diciendo que no era posible que Dios le diera victoria con el gigante. Estaba tirando al suelo su fe. David le respondió: mi señor, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venían a atacar a las ovejas un oso o un león, tu siervo lo mataba. Echaba mano de la quijada y lo mataba. Cuando Saúl escuchó esto, le dio su armadura y le dijo: ve y combate contra el gigante. Hermanos, David quiso caminar con la armadura, mas no pudo, porque la armadura, él no estaba acostumbrado a usar armadura. Así que le pidió al rey: permíteme ir sin la armadura. Y el rey le dijo: ve como tú quieras. Y David descendió solamente con un zurrón, un bolso y una honda en la mano. Tomando algunas piedras del arroyo, salió al campo de combate, donde estaba el gigante enojado porque le habían mandado un muchacho joven y pequeño a salir contra un hombre de guerra de 3 metros de altura, que tenía una envergadura de combate que daba miedo hasta el más fuerte y hasta el más ágil. Entonces el gigante dijo: daré tu carne a las aves del cielo. Y David respondió: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entregará hoy en mi mano. Eso ocurrió. David lanzó una piedra a la cabeza del gigante y la piedra noqueó al gigante. La piedra no lo mató, pero sí lo derribó. Y cuando el gigante fue derribado, David corrió donde estaba él y con su propia espada le cortó la cabeza. Bendito sea Dios. Y la victoria fue tremenda. Los filisteos salieron huyendo y corriendo por el campo, despavoridos como un muchacho había vencido a su paladín y como Jehová había entregado en manos de los hebreos a este gigante por manos del rey David, que luego se convirtió en rey. En ese momento no era nadie. Entonces ahí tenemos la experiencia. Cuando David peleó contra los osos y los leones, su fe era enorme, hermanos, para pelear contra un oso y un león, imagínense. Así que cuando vio al gigante lo tuvo en poco. Es igual con usted, es igual conmigo. Cuando pasamos enfermedades y vemos la sanidad de Dios, cuando somos atacados por alguna dolencia terrible y vemos la respuesta de Dios, entonces nos damos cuenta que nada nos es imposible, que todo nos es factible, que podemos alcanzar bendiciones muy grandes cuando nuestra fe está firme y centrada en el bendito nombre de Jesús. Vamos a hacer un pequeño corte para ver si tenemos algunas preguntas. Un corte de 5 minutos y hacemos algunas para que puedan elaborar sus preguntas y comenzamos la otra parte.
Amén. Mami, gracias. Gracias, hermano, por este momento para tomar un poco de agua y refrescar mi garganta. Ahora sí, vamos a continuar con las preguntas que están elaboradas ya y queremos dar respuesta a los hermanos que han estado escribiendo. Damos gracias también por la cantidad de estrellas que muchos se están colocando. Damos gracias a Dios también por todos los que han enviado sus preguntas para poder satisfacer con respuestas de la palabra de Dios. Sí, mi hermano Samuel, dígame. Cuando Eliseo mandó a Gezi a poner el báculo sobre el hijo muerto de la mujer sunamita, ¿por qué no resucitó si Eliseo era profeta de Dios? Esta es una linda enseñanza y una linda pregunta también, muy sabia. Nosotros nos damos cuenta acá, en esta historia. Primero la mujer sunamita atiende al profeta, le da de comer y luego decide también hacerle un dormitorio en su casa para atender a Eliseo de tal manera que Eliseo se sienta a gusto en esa casa. Y entonces dice la Biblia que Eliseo estaba muy cómodo con la sunamita y muy agradecido a ella y le pregunta a Gezi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y le dice la mujer que no necesitaba nada. Pero Gezi le dijo a Eliseo, la mujer no tiene hijo. Al decirle no tiene hijo, entonces Eliseo le dijo, vive Jehová que para este año, para este tiempo, en esta misma época del año, vas a tener un hijo. Y la mujer le dijo, no haga burla de su sierva, porque ella era una mujer mayor. Sin embargo, la mujer dio a luz y tuvo el hijo que tanto anhelaba. Dice la Biblia, hermano, que el hijo creció y fue de mucha bendición. Trajo mucha alegría al corazón del padre y de la madre de esa casa, de la familia sunamita. Y en cierto momento el niño murió. Entonces la mujer sunamita, al ver que su hijo había muerto, enarmaldó un asno y se iba a ver al profeta. Su esposo le dijo, ¿a dónde vas? Voy a ver al profeta, al hombre de Dios. ¿Para qué? Ella no contestó y se fue con el asno a buscar al profeta. A lo lejos, cuando Eliseo vio que venía la sunamita, él no sabía por qué venía. Dijo, Dios me ha encubierto la razón por la que esa mujer está viniendo. Anda, Gezi, alcánzala y pregúntale cuál es el problema. ¿Está bien tú? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu hijo? Y Gezi le preguntó y la mujer respondió, bien, todo bien. Sin embargo, no era así. Cuando llegó a donde estaba Eliseo, la mujer se tiró a los pies y abrazó los pies de Eliseo y se puso a llorar. Y entonces vino Gezi para quitarla. Y Eliseo le dijo que no. La mujer está muy afligida. ¿Qué ha pasado? Y la mujer le dijo a Eliseo, mi hijo ha muerto. Entonces Eliseo agarró su báculo y le dijo a Gezi, anda con el báculo, pónselo al niño encima y él resucitará. No saludes a nadie por el camino, no contestes saludo a nadie, ve directo a la casa, ponle el báculo sobre el niño y el niño resucitará. Gezi fue con el báculo, le puso al niño el báculo y el niño seguía muerto y bien muerto. Entonces Gezi regresó y le dijo al profeta, no funciona. En otras palabras, no ocurrió nada. Imagínense la vergüenza para Eliseo. ¿Por qué pasó esto? Ahí está la pregunta. Eliseo es un profeta, un hombre de fe que había hecho milagros extraordinarios y ahora el milagro no se da. ¿Era un tema de fe? ¿Era un problema de fe? ¿Cuál era el problema? Póngase a pensar. Muchas veces Dios se da cuenta de que nos está entrando la altivez y el orgullo. Cuando somos instrumentos del Señor, a veces sin darnos cuenta, empieza a entrar en el corazón de nosotros el orgullo. Y al no darnos cuenta, los que sí se dan cuenta son los que están fuera. Usted no se da cuenta de que está caminando raro, de que está hablando raro, de que está actuando raro. Eliseo, sin darse cuenta, debe haber estado pasando por una etapa como esta. ¿Por qué? Porque quería que Dios hiciera una resurrección con un palo.
Le da un palo al sirviente y le dice, anda, ponle el palo y él va a resucitar. Eso era demasiada audacia y Dios no se lo permitió. Entonces la mujer se le tiró los pies y le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y la mujer seguía atrás de Eliseo y lo convinó a que él fuera a su casa. Entonces Eliseo, al llegar a su casa, ya imagínense la preocupación del profeta, porque su fe no había funcionado, Dios no le había contestado, el niño seguía muerto, sacó a todos del cuarto suyo, llevó al niño, lo pusieron en su cama y oró por el niño, y el niño no resucitó. Imagínense el nerviosismo de Eliseo, de que todo el pueblo se enterara de que Dios no había permitido que el niño sanara. Entonces comenzó a caminar preocupado en el medio del cuarto y se echó encima del niño, comenzó a orar. Hermano, esto fue una experiencia horrible para Eliseo. Cuando de pronto el niño estornudó 7 veces y resucitó. Luego salió bien campante y le dijo, toma, ahí está tu hijo. Pero nadie supo cómo Eliseo se tuvo que humillar dentro de ese cuarto, no solamente una vez, sino más de una vez, para conseguir el milagro de la resurrección. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando? A ser más humilde. A veces no hay respuesta a nuestra fe de una sanidad, a pesar de que tengo el don, a pesar de que Dios me ha dado un ministerio con milagros y todo eso, porque Dios está viendo que tu orgullo está entrando en el corazón, y una de las cosas que Dios nunca hace ni hará es que Él no comparte su gloria con nadie. Así que avergonzó al profeta Eliseo y lo hizo pasar un momento de vergüenza para que él reaccionara de que no podía pedir un milagro de resurrección con un simple palo. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Santiago 2.17 dice que la fe sin obras es muerta, pero Efesios 2.8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe y ya no por obras para que nadie se gloríe. ¿No es contradictorio? En realidad no lo es. No es contradictorio porque lo que la Biblia nos enseña es que la fe y las obras tienen que ir juntos de la mano. Que para que nuestra fe sea probada y sea una fe demostrada, tiene que ir agarrada de la mano de las obras. No es solo una acción de hablar, sino es una acción de operar, de obrar, en la que nosotros demostramos que lo que creemos también se ve como una realidad. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta que podamos también satisfacer o responder? La Biblia dice que si alguno está enfermo, traedlo a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite. ¿Es necesario que alguien más ore por mí para ser sano o puedo esperar una sanidad directamente por mis oraciones y mi fe? Sí, es cierto. La Escritura dice esto. En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es cierto que Dios prefiere, y por eso siempre en las enseñanzas dice, orad unos por otros. Dios prefiere que unos por otros oremos. ¿Para qué? Para que usted no piense que el don es suyo. Para que usted no piense que eso que Dios le ha dado como don, esa dádiva, ese don perfecto que desciende de lo alto, le pertenece a Dios. Los dones no son propios, los dones son prestados. Y como son prestados, Dios prefiere que oremos unos por otros. Yo no me voy a autoministrar. Sáname en el nombre del Señor, porque entonces, sin darme cuenta, el orgullo podría inundar mi corazón y esto podría afectar mi relación con Dios y podría causar estragos en mi comunión con el Señor. Por eso Dios hace que unos oren por otros. Y ahí tenemos un buen ejemplo, hermanos,
de que sí podemos recibir una sanidad de manera directa, me puedo humillar, puedo derramar mi corazón y Dios darme una respuesta. Si la razón de que oremos unos por otros es para que nadie crea hacer nada de nada. Por eso dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me he dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Eso es lo que Dios nos hace hacer. Por eso es importante que oremos unos por otros. Pablo oraba por Timoteo, uno oraba por el otro, y así todos ellos participaban. Ahora, el hecho de tener don de sanidad no es necesario de que Dios tenga que siempre responder a esto. Si ustedes se acuerdan, Eliseo murió de la enfermedad que padecía. Timoteo sufría del estómago. Trófimo estaba enfermo de disentería. Epafrodito casi se muere. Entonces los apóstoles, que eran hombres de Dios ungidos, usados, también en algún momento tuvieron alguna dolencia. Pablo también tenía un problema en el ojo. ¿Por qué Dios no lo sanaba? Ahí está la respuesta. No era un tema de fe, era un tema de proceso de Dios. Pablo tenía el problema del ojo. Cada vez que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, el ojo se le inflamaba. ¿Para qué? Para que no se exaltara en sobremanera por las maravillas que veía a través de sus manos. Era una forma de control que Dios ejercía sobre la vida de Eliseo, sobre la vida de Pablo y sobre la vida de Timoteo y todos los apóstoles que en algún momento fueron alcanzados por alguna enfermedad. Timoteo murió enfermo del estómago. Eliseo murió de la enfermedad que sufría. A pesar de que Dios hizo resurrecciones, a pesar de que Dios hizo milagros increíbles, multiplicaciones de alimentos y cosas asombrosas, él murió de la enfermedad de la que padecía. Ahí no era un tema de fe, no era que le faltaba la fe a Eliseo, sino que todos tenemos que morir algún día. Y vamos a morir de alguna enfermedad, o vamos a morir de alguna manera. Entonces, si Dios no quiere responder, es simplemente porque está procesándonos, o tiene un propósito que de repente no podemos entender. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto leer la Biblia puede hacer crecer mi fe? Mira, al leer la Biblia, nosotros cuando la leemos en espíritu, quiere decir que hemos orado, hemos buscado a Dios y estamos compartiendo la palabra. Si estamos involucrados con ese compartir, es como que tú estás caminando del brazo de Elías y estás viendo cómo desciende fuego del cielo, o estás caminando del brazo de Moisés y ves cómo se abre el mar rojo y entras en esa vivencia. Ustedes se van a dar cuenta que en algunos momentos, cuando estamos leyendo la Biblia, se nos salen lágrimas de los ojos. No siempre, pero sí pasa. A veces usted está leyendo la Escritura y es como que está viviendo el pasaje bíblico y se le salen lágrimas de los ojos. Es ahí donde la palabra está alimentando tu fe. Cuando estás distraído o estás escuchando por escuchar, o ya me sé ese tema, o ya me lo han predicado, ahí no crece nada. Crece cuando usted entra en el episodio de la Escritura. Crece cuando usted está viendo a Jesús sanar al leproso, cuando usted está viendo al mudo hablar, al cojo caminar, al ciego ver. Hay muchas experiencias que hacen crecer nuestra fe a través de la palabra, pero siempre tiene que ser con este corte, un corte donde estamos ahí metidos en ese tema que hemos compartido en ese día y estamos recibiendo ese alimento espiritual en nuestro corazón y salimos tan bendecidos y tan edificados que nos damos cuenta que sí, nuestra fe ha crecido. Ese es el alimento de la fe, y no solo ese, sino la experiencia que vives con Dios. Hermano, cuando David pudo vencer al oso y al león, el gigante le quedó chiquito. ¿Por qué? Porque ya su fe tenía experiencias grandes con Dios. Por eso es importante, amigo que nos está escuchando, en la audiencia que está a nivel mundial,
de que vivamos nuestras experiencias con Dios, que podamos compartir. Hermano, no viva de las experiencias de otros solamente. Es bonito conocer testimonios, recibir estos testimonios, edificarme con estos testimonios, pero es importante que usted también viva sus propias experiencias. Dios quiere que usted viva sus propias experiencias, porque cada experiencia que usted vive es un peldaño a la fe. Es un peldaño a la fe cuando usted es atacado duramente, cuando usted es golpeado duramente o pasa por un proceso donde pierde familiares, donde gente ha partido, donde ministros de Dios están muriendo por esta pandemia y cosas como estas. Usted va a aprender, hermano, a darse cuenta que Dios tiene el control, que Dios gobierna el mundo, que Él hace conforme a su voluntad. ¿Alguna otra pregunta tenemos en esta tarde? Tengo años pidiendo por mi hijo que es alcohólico y no cambia. ¿Por qué el Señor no me responde si yo creo? Esta es una muy buena pregunta, ¿sabe? Mucha gente se hace cómplice del pecado. ¿Por qué? Claro, yo oro todos los días por mi hijo porque mi hijo es alcohólico. Señor, cambia a mi hijo, sácalo del alcoholismo. Yo soy la mamá o yo soy el papá del hogar y yo permito que él venga borracho a dormir a la casa. Mire, mi casa es la casa de Dios, porque yo soy servidor del Dios Altísimo y toda mi familia también lo es. Entonces yo no puedo tolerar que ninguno de mis hijos venga alcoholizado a mi casa, porque al hacer eso yo estoy haciéndome cómplice. Es lo mismo que pasó con Elí. Elí sabía que sus hijos Ofni y Finés fornicaban a las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo. Jehová le había enviado profetas y lo había exhortado y le había dicho que él era cómplice, que él prefería a sus hijos antes que a Dios. Y él no hizo nada al respecto. ¿Cuál era su deber? Destituirlos de jueces. Ellos eran jueces en Israel. Ellos dirigían a Israel. Imagínense, por eso fueron fulminados los dos y Elí también murió. ¿Por qué? Porque, hermanos, el padre les toleraba que hicieran esas cosas. Tomaban la ofrenda a la fuerza, cruda, cuando la Biblia dice que tenían que cocinar la carne para sacar la grosura, eliminar la grasa en el hervor y luego tomar la carne cocida. Ellos decían, no, dámela cruda. Y la tomaban cruda porque así querían. Y blasfemaban el nombre de Dios y cosas como estas. Y Elí sabía todo esto y no se los impidió. Igual está usted, que tiene su hijo borracho, que viene a dormir a su casa borracho. Simplemente le cambio la cerradura y le digo, tú no vas a entrar a esta casa borracho. Si tú quieres dormir bajo este techo, tú vas a dejar de tomar. Y si vienes borracho aquí, no vas a entrar. O le dices a tu hijo, tú vienes a las 12 de la noche y no más tarde, porque si vienes después vas a encontrar la puerta cerrada y yo no le abro. La puerta está cerrada y él no va a entrar a la casa porque está violando las reglas del padre o de la madre que está siendo impuestas. Ahora, yo puedo orar todos los días por mi hijo borracho, pero Dios no me va a responder porque yo soy cómplice del borracho, porque lo dejo venir a esta casa, lo dejo entrar bajo el estado etílico, lo dejo hablar y decir cosas terribles bajo el estado de borrachera, y yo estoy haciéndome cómplice en ese caso. ¿Hay alguna otra pregunta? Si toda la pandemia he tratado de mantenerme en comunión con Dios, ¿por qué muchos de mis familiares han muerto si nosotros hemos estado viviendo en fe? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, muchas veces no vamos a poder entender la mente de Dios. Muchas veces la Biblia dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Primera de Corintios 2:16. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Es una muy buena pregunta. Pero hermanos, a veces Dios tiene planes y nosotros no los entendemos. Yo sé que han muerto muchos pastores, que han muerto muchos ministros, que han fallecido gente muy querida, que hemos visto lamentablemente momentos donde no podemos ni entender por qué gente fiel ha muerto. Nosotros podemos considerar que somos fieles. Nosotros podemos considerar que estamos andando bien delante de Dios.
La Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos. A veces creemos que nuestra comunión con Dios es buena. Sin embargo, Dios esperaba más de nosotros. Y no estaba de acuerdo con la forma como vivías. Y Él puede permitir que ese virus nos alcance y que nuestra vida deje de tener ya existencia sobre este mundo. Porque mientras tú estés vivo vas a acumular bendiciones. Ganar almas, cada alma que ganas es una bendición para ti. Cada obra que haces, cada iglesia en la que predicas, cada bendición que traes al pueblo de Dios, son bendiciones para ti. Esos son tus tesoros en el cielo. Y si yo no estoy viviendo como Dios espera, Dios considera que ya es el momento de recogerme y me voy con lo que tengo. Entonces, lamentablemente, a veces no vamos a entender por qué se fue uno, o por qué se fue otro, o por qué Dios contesta o no contesta. Pero sí, hermanos, muchos creyentes han muerto y mucha gente ha partido. Y sabemos que lo que estamos viviendo es juicio de Dios también. ¿Alguna otra pregunta? Si mi padre murió por COVID, ¿puedo entender que es una prueba que yo no pasé o simplemente Dios se lo quiso recoger? Puede ser que Dios se lo haya querido recoger, puede ser que no tuvimos también la fe necesaria. Eso es algo que no podemos saber. En realidad, la batalla se pelea en el momento. Yo estoy sufriendo una enfermedad, yo estoy pasando un momento difícil, hemos peleado con varios que han estado al borde de la muerte, hemos conseguido que Dios traiga a algunos de los que estaban gravemente enfermos de regreso. Hemos visto a muchos sanar, pero hemos visto a muchos no sanar y que se han desesperado, se han angustiado o han perdido la oportunidad de ver el milagro de Dios. Son batallas que se tienen que ganar. Dios no... un ejemplo, por ejemplo, con esto, tenemos cuando el Moisés lleva a los hebreos al combate con Amalek. Y Moisés sube al monte con Ur y Aarón. Y abajo la batalla la peleaba Josué. Dice la Biblia que cuando Moisés levantaba la vara, la batalla la ganaban los hebreos. Y como cuando Moisés bajaba la vara, comenzaban a ganar los amalecitas. Ahora, el brazo de Moisés se cansaba. Pero a Dios no le importaba que el brazo de Moisés se cansaba. A veces el creyente dice, tengo sueño, estoy cansado, tú sabes, Señor, tú conoces. Y bajamos la guardia. Sí, bajamos la guardia porque creemos que Dios va a entender mi situación. Oiga, hermano, Dios no entiende nada. Dios no recibe excusas tampoco. Dios espera mucho de nosotros. Así que cada vez que Moisés levantaba la vara, ganaba la batalla. Si Moisés hubiera bajado el brazo, hubieran muerto todos los judíos y a Dios no le hubiera importado. Por eso tuvieron que utilizar una estrategia. Tuvieron que poner una piedra para sostener su brazo, para que la vara de Moisés se quedara arriba. Y le dieron un lugar donde sentarse. Y le dieron un lugar donde sentarse, para que pudieran tener la vara levantada toda la batalla. ¿Qué significa la vara? Ahí la enseñanza es la intercesión. Yo tengo 27 años orando con mi esposa en las madrugadas. Ha habido veces que he tenido sueño, que he estado cansado, que he llegado tarde, que he venido de amanecida. Y cualquiera hubiera dicho, Señor, tú conoces, tú sabes, y simplemente me voy a dormir. No, tengo que orar. Es una cosa que no puedo dejar de hacer, porque me siento mal si no lo hago. Entonces Dios no recibe excusas. A veces la gente piensa que Dios recibe excusas. Yo estoy peleando por mi hermano que está grave y se está muriendo. Yo tengo que orar por él. A veces ustedes cuando estaban pequeños y estaban mal de los pulmones y tu mamá entraba a orar y me hacía entrar a mí cuando yo venía de la campaña, yo venía cansado y tu mamá me decía, vamos Gustavo, hay que orar por Samuel o por Israel porque está pasando problemas con los bronquios. Y nos pasábamos orando ahí 2-3 horas. Yo ya estaba agotado, había venido de una campaña, eran las 12 de la noche y ahora tenía desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana orando por ustedes. A Dios no le importaba que yo estuviera cansado.
Dios quería que yo ore con tu mamá. Y ahí orábamos hasta que en una de esas Dios daba respuesta y ustedes se sanaban. Y amanecían ustedes bien campantes, correteando por la casa, y nosotros estábamos muertos de cansancio. Es el mismo caso de Moisés. Dios no recibe excusas. O le buscas o no le buscas. Si está peleando una batalla de muerte con una enfermedad que es juicio de Dios, si Dios está enojado con el mundo entero porque ha mandado una pandemia mundial, con mayor razón me tengo que humillar y derramar mi corazón, y si tengo que estar todo el día de rodillas, pues estoy todo el día de rodillas. Mi esposa está infectada con SIDA, se infectó con una aguja de venoclisis, e hicimos en ese cuarto de oración, la oración más larga de toda mi vida, 18 horas sin parar. Oramos hasta que Dios contestó, y limpió su sangre y la sanó del SIDA, e hizo un milagro increíble. Pero fue tan difícil como eso, simplemente horas y horas y horas y horas. Yo quería irme a dormir, me temblaba el cuerpo de cansancio, pero no me rendí y vi el milagro. ¿Por qué se murió? Porque no ganaste la batalla. Pudiste haberla ganado. Tal vez si te hubieras pasado ahí todo el día humillándote. Un día mi esposa, cuando entramos a un ayuno, yo le dije, yo no voy a cortar el ayuno hasta que Dios te sane. Así que si alguien se va a morir, voy a ser yo primero, porque yo no salgo de ese cuarto hasta que Dios no me conteste. Y me contestó, y la sanó, y hizo el milagro. ¿Por qué? Porque no nos rendimos. Moisés no se rindió arriba del monte, mantuvieron la vara levantada, y los amalecitas fueron despedazados. De la misma forma opera en la vida de todos nosotros. Así que esa es la respuesta a esa oración. Tal vez no le buscó a Dios como tenía que haberlo hecho. A veces solo nos apoyamos en yo soy cristiano, yo servimos a Dios y ya con eso basta. No, no basta. Dios quiere mucho más de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Dice, yo no viví con mi padre, él se apartó de Dios, ahora él está enfermo. ¿Puede sanarse por mi fe o es necesario que él recupere la suya? No puede sanarse por la fe de usted, pero es importante que él se reconcilie, es importante que él se vuelva a Dios de todo corazón. Siempre para poder tener una respuesta eficaz de Dios necesitamos reconciliarnos y necesitamos también, hermanos, pedir perdón a los que hemos ofendido. Eso se llama restitución, eso pasó con Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Devolveré todo lo que robé, duplicado, triplicado, cuadriplicado, y le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Ahí Jesús recién dijo, la salvación ha llegado a esta casa. No es solamente perdóname y me quedo con el robo, perdóname y me quedo con la estafa, perdóname y me quedo con el agravio que le hice a usted. No, tengo que ir y tengo que pedir perdón. Mateo dice, en el libro de Mateo capítulo 6, 14 dice, si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nos perdonará Dios. Y en Mateo 5, 23 y 24 dice, si traes tu ofrenda al altar, y tu ofrenda es tu oración, tu alabanza, tu adoración, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate, luego presenta tu ofrenda al altar. Es así, no es de otra manera. Es necesario que para que esa sanidad se dé, no es solo fe, sino reconciliación. Él tiene que pedir perdón a los que ha ofendido, y sobre todo pedir perdón a Dios por haberse alejado de sus caminos. ¿Alguna otra pregunta? Estoy luchando contra una enfermedad terminal. ¿Debo orar de corrido hasta que Dios responda o puedo establecer un ritmo constante de oración? Lo más prudente, y sobre todo teniendo una enfermedad mortal, es un ritmo prudente de oración, pero muy prolongado. Y sobre todo con humillación y quebranto, creyendo que Dios no va a responder. Y ahí sí voy a hacer que mi fe sea usada al límite, porque tengo que tener esa seguridad. Muy poca gente se la juega con Dios. Prefieren jugársela con el médico. Y no se puede combinar ciencia y fe,
Porque a veces dice, hermano, tómate la pastilla en el nombre del Señor. O me tomo la pastilla o me tomo el Señor. Usted elige. Mire, la ciencia fue creada por Dios. La medicina también, para el que no cree. Y la fe, para el que sí. Usted puede echar mano de la ciencia si ve que su fe no sirve. O puede echar mano de la fe y vivir una experiencia gloriosa con un milagro con Cristo. Usted decide, pero no hay un intermedio, no hay una combinación entre fe y ciencia. Cuando queremos aferrarnos, yo he conocido muchos testimonios de gente que se la ha jugado con Dios. Se la ha jugado con Dios y ha conseguido la sanidad. Ya ha visto el milagro, ha estado con dolores horribles en su vientre, ha estado con cálculos, ha estado con dolores, hermanos, con cólicos espantosos que lo hacían llorar y no se rendía y no fue al hospital y quiso que Dios hiciera el milagro y luego de pronto todo el mal desapareció. ¿Sí lo lograron? Sí lo lograron. ¿Consiguieron el milagro? Consiguieron el milagro, pero se la jugaron con Dios. Hay mucha gente que se la juega con Dios. Hermanos, sí. Yo una vez entré en un ayuno largo con mi esposa cuando tenía asma, me acuerdo, hermanos, y usaba el inhalador y el inhalador llega un momento donde ya te golpea el corazón, ya me dolía el corazón. Y ella me dice, corta el ayuno. Y yo le dije, no, moriré en el intento y pondrás en mi lápida, murió en el intento. Me la jugué con Dios. Cuando llegamos al final del ayuno, el Señor me dijo, vete hasta el fondo del Callao y entrégame todo tu mal por el camino. Y mientras iba en la moto, decía, te entrego el asma, te entrego el ahogo, te entrego los bronquios, te entrego esto, te entrego el otro. Cuando llegué al final del Callao, no tenía nada, nada. Me la jugué y me respondió. Mi esposa se la jugó, Dios le respondió. Y muchos hermanos que se la jugaron consiguieron el resultado de una respuesta. Usted elige la fe o la ciencia. Dios le ha dado la ciencia para el que la necesita también. ¿Hay algo más para terminar ya? Mi pastor está enfermo con COVID. ¿Puede un hermano imponerle las manos o debemos esperar que el Señor haga su trato con él? Hermanos, los pastores somos igual que cualquiera de nosotros. Yo me siento privilegiado de que usted ore por mí. Yo no tengo ningún problema. Yo me acuerdo una vez cuando vino un predicador que Dios lo usaba para poner dientes de oro. Yo me puse en la cola y los pastores que estaban ahí conmigo me dijeron, ¿usted está en la cola? ¿Si acaso no tengo derecho de que oren por mí? Y me miraban y como si fuese algo que no estuviera bien. El hecho de ser pastor no significa que yo no necesite que ustedes oren por mí. Yo me siento agradecido que vengan. Hasta le pediría a mi propio hijo, úngete la mano con aceite, órame. O le pido a un hermano de la iglesia que lo haga. Ese es un acto de humildad, de sencillez. No porque el hecho que yo soy pastor nadie puede orar por mí. Al contrario, hermanos, el ponerse en la cola para que me ministren, para que oren por mí es una bendición y es un privilegio. Es importante que entendamos que necesitamos orar unos por otros. El cargo de pastor, el llamado de pastor, el ministerio pastoral, no me hace exento de que usted pueda bendecirme con su oración. Yo me siento halagado, privilegiado que usted ore por mí. ¿Alguna otra más? ¿Alguna vez en su vida Jesús dudó? Y si no fue así, ¿por qué cuando oró por el ciego en Betsaida tuvo que imponer las manos 2 veces? Nosotros podemos ver que pedimos algo al Padre, igual que lo hizo Jesús siendo su Hijo, y Dios no quiso hacer la sanidad en la primera tentativa, porque Jesús puso la mano, oró por el ciego, y le dijo, ¿ves? Y el ciego dijo, no, veo como sombras, como árboles que se mueven en la sombra. Luego lo llevó a otro, un poco más atrás, donde nadie vio, le volvió a imponer las manos, volvió a orar por él y recuperó la vista. Dios quiso hacerlo de esa forma. Tal vez usted planea que Dios va a sanar a alguien de una forma y Dios planea hacerlo de otra. A veces usted hace la oración de fe
y el enfermo se sana en su lecho. Viene un ángel, desciende y en su lecho lo cura. Y usted no estuvo ahí, usted hizo la oración en la iglesia. Yo me acuerdo en la iglesia de Emmanuel, Centro de Avivamiento Emmanuel, la iglesia internacional en Guarena, oré por un ciego del ojo izquierdo y se fue ciego. Al otro día vino gritando de alegría porque se levantó en la mañana y decía, veo mucha luz, veo mucha luz. Se fue al espejo y se dio cuenta que el ojo que no le había servido por 20 años estaba abierto y veía. Ese milagro no lo vi yo. Dios lo hizo en su lecho, en su cama. Entonces ahí está la explicación. Dios tiene su manera de obrar. Dios no tiene un patrón. Jesús a uno se escupía, a otro le metía el dedo en el oído, a otro le hacía barro y se lo ponía en el ojo, para que la gente no copie un sistema, una fórmula o un patrón. Su sanidad y sus milagros eran multiformes. ¿Algo más? Ya con esto terminamos. Cuando la mujer cananea, cuando la mujer de flujo de sangre toca el manto de Jesús y es sanada, ¿Jesús tuvo algo que ver directamente con su sanidad o solo fue por la fe de ella? Yo pienso que fue por la fe de ella. Jesús tuvo que ver con esa sanidad porque él dijo, he sabido que ha salido poder de mí. Él dijo eso. Le dijo, ha salido poder de mí. ¿Quién me tocó? Porque los discípulos le dijeron, Señor, todos te tocan. Pero él respondió, no, yo sé que ha salido poder de mí. Entonces la mujer le miró con cara de culpable y le dijo, fui yo, Señor. ¿Y qué? La mujer estaba segura que si tocaba su manto, ella sanaría. Y la respuesta de su fe fue dada y salió poder de Jesucristo. Él participó en esa sanidad porque él mismo afirma que salió poder de él, pero la sanidad fue por la fe de la mujer. Así fue. Así que hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para dar término a esta transmisión en vivo. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios durante este largo y prolongado tiempo, haber recibido preguntas y respuestas en vivo y que ha sido una bendición para todos nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir todos juntos aquí, por mis hermanos y hermanas de todas las iglesias que han enviado sus preguntas, por todas las bendiciones recibidas por tu palabra y porque en este día salimos de este lugar edificados con nuestra fe y bendecidos. Gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has hablado, por todas las bendiciones recibidas y por todo este maravilloso tiempo que hemos pasado junto contigo, con tu palabra y con tus bendiciones. Yo te pido que seas propicio a todos los que están mirando en este programa, que reciban, Señor, que su fe haya podido crecer en este día, que se edifiquen con todo lo que hemos compartido y que sea de bendición para todos nosotros. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, y nos vamos bendecidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente y gracias por su atención y gracias por participar con nosotros. ¿Qué tal? Qué bravo, 2 horas. ¿Qué tal? ¿Cuántos? A ver, pastor. No, están reunidos. Sí. ¿Cuántos estrellas tienes reunidos? Pero le queda todo hasta fin de mes. O sea, el sábado lo puedo volver a hacer, o el otro domingo. Dice, ¿Ah? felicitaciones, completaste un nuevo desafío. Recibirás 15.000 estrellas bonificadas por completar este desafío. Tu nuevo desafío empezará en 12 horas.